Es la plática de la doctora Thalía Fernández Harmony del Instituto de Neurobiología de la UNAM, que tiene como título Neurofeedback, ondas teta y cognición. Adelante, doctora, por favor. A ver, comparto pantalla. ¿Sí se ve su pantalla? ¿Se ve su presentación, doctora? ¿Sí se ve? Sí se ve. Bien, y lo hago grande para tenerlos a todos. Bueno, es un estudio en adultos, perdón. Bueno, ya les dijeron el título, Neurofeedback, ondas teta y cognición, y es un estudio en la población de adultos mayores, un estudio que ya lleva muchos años, y la importancia de trabajar con esta población es que, bueno, si ustedes ven cómo se ha ido cambiando la pirámide poblacional, pues realmente en 2050 ya va a haber más, se espera que haya más adultos mayores incluso que niños. Y aquí mayores de 60 años, miren cómo han ido aumentando desde 1950, que es lo azul, hasta lo que tenemos ahorita aproximadamente y lo que se espera en 2050, 2100. Es conocido que a medida que aumenta la edad, en el envejecimiento, hay un deterioro cognitivo natural. Se piensa que este no es tan importante. ¿Cómo puedo quitar esto? Estoy tratando de quitar esto para que no se meta en mi... Bueno, allá abajo. Que no es tan importante en las áreas del lenguaje, sin embargo, sí lo es. Y nosotros trabajamos sobre todo con electroencefalografía. El electroencefalograma de los adultos mayores no solo es que la cognición sufra algún declive, sino que también el electroencefalograma se lentifica. Y esta lentificación, ¿cómo puedo quitar esto? Ocultar. Esta lentificación se nota sobre todo en que, por ejemplo, esta actividad que veo en regiones occipitales ya tiene una frecuencia de 8 Hz y hay actividad que se propaga a regiones frontales que también es como una actividad alfa un tanto lenta. Utilizando la transformada de Fourier, nosotros el electroencefalograma lo modificamos, lo cambiamos del dominio del tiempo al dominio de la potencia y aquí podemos obtener un espectro de potencias. Esto de la transformada de Fourier, de manera muy intuitiva, podría verse que al electroencefalograma le hacemos lo mismo que ocurre con la luz blanca y el prisma de Newton, que hay una descomposición de las frecuencias. Aquí, de las frecuencias que me van a dar potencias electroencefalográficas. No sé por qué no me puedo ir a la siguiente. Ya. El grupo de la doctora Pritchett hizo un estudio en 2006, o publicó un estudio en 2006, en el que ella presentaba, bueno, los autores presentaban, siempre en toda esta presentación, el color azul en las escalas va a estar representando una reducción, mientras que el color amarillo o el color rojo van a estar presentando un incremento, que podría ser, en este caso, que son mapas de probabilidad, un déficit y un exceso con respecto a normas. Entonces, ustedes pueden ver, este estudio consistió en que a los individuos se les tomaron todas las medidas cognitivas, todos tenían un GDS de 2, que corresponde a que tienen, o sea, son adultos sanos cognitivamente, pero ellos refieren que tienen alguna pérdida de memoria.
mientras que pasaron 7 años, aquí les tomaron el electroencefalograma, pasaron 7 años, y a los 7 años notaron que una gran parte de estos adultos mayores ya no tenían GDS de 2, sino que ya tenían GDS de 3, de 5, lo cual refiere a un deterioro cognitivo. Entonces, lo que aparece como decliners es el eje de los adultos mayores que 7 años después mostraron un deterioro cognitivo cuando 7 años antes este era su electroencefalograma. Entonces, como 7 años antes de mostrar este deterioro, ya se veía que estos adultos tenían mayor actividad delta, mayor actividad, un exceso importante de actividad teta, tanto que no solo fue en la potencia absoluta, sino también en la relativa. Los autores concluyeron que el exceso de actividad teta es el mejor predictor electroencefalográfico de deterioro cognitivo en la vejez. Y por ello nosotros fuimos a buscar si teniendo este exceso de teta y explorando de una manera más profunda que simplemente la cognición a través de la conducta, podíamos encontrar que ya estos adultos mayores presentaran estuvieran gestando este deterioro, aunque conductualmente no fuera evidente. Entonces, tenemos 2 objetivos: si este exceso de actividad teta en el eje, más que un riesgo, constituye ya un deterioro cognitivo subclínico, y un segundo objetivo, evaluar los efectos de un tratamiento de neurofeedback. El grupo teta contra el grupo control. Tenemos criterios de inclusión muy estrictos, porque incluso a los adultos se les pide que en el momento del estudio tengan una biometría hemática, perfil de lípidos, glucosa, TSH normales, que no hayan recibido anestesia general durante el último año, no pueden tener afecciones neurológicas o psiquiátricas en el momento, y como les decía, en la escala de deterioro global GDS, ellos debían tener o GDS igual a 1 o GDS igual a 2, que es normal, unos sin queja de pérdida de memoria y otros con queja de pérdida de memoria. Se conformaron estos 2 grupos con base, o sea, todos los adultos cumplían esas características, pero a la hora de hacer el eje vimos que había unos adultos mayores que tenían exceso de actividad teta y otros adultos mayores que tenían un electroencefalograma normal. Había otro grupo que ya no fue considerado en este estudio, que tenía otras anormalidades. Aquí pueden ver los espectros en los grupos de 32 y 35 participantes, y ver cómo realmente el pico alfa, que es algo de lo que se ha hablado mucho en la adultez mayor, el pico alfa está bastante más a la izquierda, con la consecuente incremento de toda esta curva que está representando alfa, y por lo tanto se mete un poco, aparte de la actividad teta aumentada que pudiera haber, puede haber un poco de actividad alfa si nos ponemos muy estrictos en cuáles deberían ser las bandas de frecuencia. Entonces, bueno, estos son los datos sociodemográficos. Yo me voy a ir un poquito rápido, y vimos al evaluar la cognición conductualmente que no teníamos diferencias entre los grupos, pero utilizando potenciales relacionados con eventos, o sea, se registra el eje durante tarea y yo puedo ver los cambios de voltaje que están asociados a un evento específico, y este puede ser, por ejemplo, a la inhibición, a la atención, y la resonancia magnética funcional durante tareas también la aplicamos.
Este es mi alumno Sergio, que es el autor de este estudio. Aquí pueden ver en esta derivación CZ que los individuos del grupo control ante una tarea STRUP, que es una tarea de inhibición, de control inhibitorio, básicamente, los individuos del grupo control marcados en rojo mostraban este componente N500 que refleja este control inhibitorio, mientras que los individuos del grupo teta, aunque podían responder adecuadamente a la tarea, de hecho no había diferencias entre los grupos, ellos no tenían este componente, este efecto N500. Aunque había una deflexión, no había diferencias entre la condición congruente y la condición incongruente de la tarea STRUP. Cuando hicimos la resonancia magnética estructural, encontramos un mayor grosor cortical en los individuos que tenían del grupo control. Y cuando hicimos esta que es más interesante, que es la resonancia magnética funcional durante una tarea en que se presentaban palabras y pseudopalabras, vimos que los individuos que tenían el exceso de actividad teta tenían mayor activación ante las pseudopalabras. Pseudopalabras es, por ejemplo, bruli, o sea, una que se puede leer porque hay consonantes y vocales alternadas de manera que se pueda leer, pero no tiene un significado. Entonces, ante las pseudopalabras, ellos encontraron mayor activación en el grupo teta que en el grupo control, principalmente en regiones relacionadas con el lenguaje. Finalmente, evaluamos los efectos de un tratamiento de neurorretroalimentación en el grupo que tenía exceso de actividad teta. Hubo un estudio que fue el primero que hicimos en 2012, fue publicado. ¿Y en qué consiste este tratamiento? Como los sujetos tienen un exceso, aquí nada más tratamos obviamente a los adultos mayores que presentaban este exceso de actividad teta, y la neurorretroalimentación o neurofeedback consiste en entrenar al sujeto para que él aprenda a modificar su electroencefalograma. En este caso, queríamos que aprendieran a modificar, a reducir su potencia absoluta teta en la derivación en la que había mayor actividad teta. Al grupo experimental sí fue una retroalimentación contingente en la que se hacía lo que estoy diciendo, o sea, cada vez que se reducía, aquí vemos cómo hay actividad lenta, cada vez que se reduce esta actividad lenta, reciben un sonido. Y uno les dice que este sonido significa que su cerebro está trabajando bien, que deben mantenerlo. Por lo tanto, el sonido tiene una connotación positiva. El grupo control, en este caso, en el caso del neurofeedback, se le dio un tratamiento en donde el sonido, aunque se les decía lo mismo, el sonido no era contingente temporalmente con su actividad electroencefalográfica. Sin embargo, se pedía que hubiera una proporción de bips del 60-80% del tiempo en una sesión de 30 minutos y se dieron 30 sesiones de 30 minutos cada una. En este primer estudio vimos que había una mejoría, sobre todo en cuestiones verbales, en el grupo tratado, en el grupo experimental, que no se vio en el grupo control. Aparentemente, esta reducción que hubo en el CI de ejecución del grupo control puede haber sido lo que habría pasado naturalmente en todos los adultos mayores que tenían exceso de actividad teta, pero que como estos fueron tratados no sucedió. Pero bueno, esto ya es elucubrando un poco al respecto. Y en
la prueba Neuropsy, vimos que sobre todo había una mejoría de memoria, pero esta se dio en ambos grupos, por lo tanto, no consideramos que haya sido directamente un efecto del tratamiento de neurofeedback. Puede haber sido un efecto de algunas cuestiones que están alrededor de este tratamiento de neurofeedback, entre ellas, pues el propio efecto placebo, la autoobservación y algunos procesos metacognitivos que se conoce que están incluidos. Cuando vimos cómo había, este es el ejemplo de una señora, cuando vimos qué era lo que había sucedido con ella es del grupo tratado con neurofeedback, vimos que se redujo muy bien su actividad teta. De hecho, hubo un aumento de alfa en regiones frontales, sobre todo, pero 2 años después del tratamiento, volvió a haber un poco de aumento de actividad teta. No quiere decir que este haya sido el patrón de todos los sujetos, porque aunque los sujetos del grupo experimental sí, la mayoría regresaron después de los 2 años, del grupo control ningún sujeto quiso continuar. Y aunque nosotros por una cuestión ética, y como se dice en la Declaración de Helsinki, uno debe, una vez que da un tratamiento placebo, cuando ya sabe si fue efectivo el tratamiento activo, pues dárselo a los individuos que recibieron el placebo. Sin embargo, estos individuos no quisieron ni siquiera al año, ni a los 2 años, quisieron recibirlo, y lo que referían era que no tenían tiempo. Lo que yo interpreté es que sentían que habían perdido el tiempo. Este es otro estudio que actualmente vamos a enviar estamos preparando para enviar a publicación, que eran 10 individuos del grupo experimental y 10 del grupo placebo, pero fíjense lo que pasa con el grupo placebo. De alguna manera, ellos se dan cuenta que algo no está funcionando. 2 desertaron a mitad del estudio, por lo tanto nos quedamos con 8 sujetos nada más, y se puede ver que en el grupo que hay cambios importantes, esto es el aprendizaje que induce el tratamiento en la derivación electroencefalográfica en que se redujo la actividad teta. Aquí no se redujo nada porque era este tratamiento sham, pero ustedes pueden ver cómo es secuencial. Y esta cuestión progresiva es hasta 1 año después. Ya no quisimos dejarlo a 2 años después para ver si podíamos tener a los sujetos del grupo control y no los perdíamos como en el experimento previo. Y aquí pueden ver lo que sucedió. Esta es una comparación 2 meses después del tratamiento contra antes, 1 año después del tratamiento contra 2 meses después, y ya el efecto global de 1 año después del tratamiento contra antes. Y esto que veíamos en la señora de que había vuelto a aumentar la actividad teta no es lo que se ve aquí. Claro, esto fue 2 años después, lo de la señora, y esto es 1 año después. Pero por lo menos sabemos que 1 año después se hace incluso más acentuada esta reducción de la actividad teta. También debemos notar que este tratamiento, aunque nosotros no estamos haciendo nada para modificar la actividad beta, está produciendo en el grupo experimental un incremento de actividad beta, que también se acentúa a medida que pasa el tiempo. En delta hubo una ligera reducción que después ya no fue notoria, y en alfa no encontramos ningún cambio significativo. Estos fueron los cambios más importantes a nivel conductual, porque sí hubo una mejoría cognitiva importante en estos individuos, y
dado que encontramos que este protocolo que estamos utilizando para dar neurofeedback puede tener algunas limitaciones, pues próximamente vamos a empezar a dar, cuando la situación lo permita, un tratamiento de neurofeedback basado en análisis de fuentes de corriente del EEG. Estas fuentes de corriente del EEG tienen dos ventajas importantes sobre el estarlo haciendo en la superficie. Una es que quedaría eliminado el efecto de la referencia y el otro que se reduciría el efecto del volumen conductor. Aquí yo creo que ya les deben haber hablado de la localización de fuentes. Ya esto lo dejaría yo en caso de que hubiera alguna pregunta, porque este trabajo que tenemos en preparación realmente ya lo hemos modificado tantito. Y pues esto sería todo, no quiero prolongar más mi agradecimiento, pues a todos los integrantes en estos estudios del Instituto de Neurobiología, de la FESIS Tacala, perdón. En ese momento estaba en Noruega mi exalumna Susana Castro Chavira, y ahora ya es trabajadora de la UNAM, también del Instituto de Neurobiología, de la Facultad de Psicología y de Psiquiatría. Muchas gracias. Al contrario, doctora, muchas gracias por su interesante plática. Estoy revisando aquí nuestro chat a ver si hay alguna pregunta. Parece que de momento no. A ver, ahorita pueden llegar, porque ya llegó una. Vamos a ver. Hay una pregunta del doctor Francisco Gómez Montt que dice si pueden hacer este tipo de estudios con telemetría. Pues a lo mejor sería muy complicado hacerlo. Lo que se hace normalmente en telemetría es que nada más es la parte del registro de EEG y la interpretación, pero ya y eso permitiría entonces posiblemente hacer algo de potenciales relacionados con eventos, pero ya dar el tratamiento de neurofeedback, yo creo que eso podría ser muy complicado. De hecho, ahorita ya como estamos demasiado colgados con esto de la pandemia, lo que hice fue tomar un diplomado de mindfulness y próximamente voy a cambiar mi tratamiento de neurofeedback porque tengo participantes que ameritaban recibir tratamiento y entonces los voy a tratar con este tratamiento de mindfulness. Pero bueno, eso será para otro congreso. Está muy interesante echar una pregunta que yo tenía, pero la voy a cambiar ya que ya me contestó un poquito. ¿Hay una relación entre neurofeedback y el proceso que se hace? Un poquito de contexto para todos, ¿no? Hay unas interfaces de computadora que uno se pone el aparato de electroencefalografía y uno puede empezar a aprender a mover el cursor en la computadora, concentrándose, ¿no? Diciendo, voy a pensar en tal cosa, y entonces el cursor se desplaza a la derecha o se desplaza hacia arriba. Entonces está uno entrenando al cerebro para poder manejar esta interfase sin usar las manos, ¿no? Que es la idea, ¿no? Ayudar a personas que tienen problemas de movilidad. Mi pregunta es si neurofeedback, este entrenamiento, tiene relación con estos entrenamientos para mover interfaces únicamente usando la interfaz eléctrica. Pues es que yo nada más te estoy diciendo aquí, Alonso, la forma de dar neurofeedback que nosotros estamos utilizando. En niños se ha demostrado que es mejor la estimulación, que el estímulo sea un estímulo auditivo a que sea un estímulo visual, que son los dos que comparé. En adultos mayores no sabemos, entonces por eso no lo hago visual. Pero es muy frecuente que asocien, por ejemplo, la reducción de la actividad teta a el estar moviendo algo. Entonces, tú lo puedes asociar a lo que sea. O sea, puedes hacerlo exactamente igual que como haces esto de entrenamiento, podrías hacer neurofeedback, nada más que en lugar de que sea pensando en un movimiento de mano,
O a lo mejor estás pensando en un movimiento del cursor y lo que está ocurriendo es que estás moviendo tu actividad teta, alfa o cualquiera de ellas. Sí, sí, muy interesante. Sí, realmente son varias cosas, ¿no? Varios fenómenos que suceden al mismo tiempo. Una duda que me quedó de su plática, así rápido, es cuando se encuentran cambios en grosor cortical y también se sabe que hay cambios en las frecuencias observadas en electroencefalograma. Ya existe esa correlación entre grosor y frecuencias. ¿Cuál sería la explicación fisiológica? ¿Qué pasa cuando se reduce el grosor cortical que altera las frecuencias? ¿Es uno consecuencia del otro? ¿O qué relaciones, qué teorías tienen ustedes sobre eso? Pues una reducción del grosor cortical ya está hablando que hay algún deterioro, porque en general lo que ocurre es que pues se adelgaza sobre todo la corteza frontal. Entonces eso ya habla de un deterioro anatómico, un declive anatómico si quieres, aunque el individuo siga funcionando normalmente. Nosotros nada más lo queríamos mostrar como correlato del hecho de que esto ocurre en los individuos que tienen este exceso de teta, aunque ellos aparentemente no tengan ningún problema clínico. Ok. Pues sí, muy interesante tener esa imagen desde varios lados, ¿no? O sea, tener todas las imágenes para poder hacer una teoría del daño, ¿no? Fisiológico que está sucediendo. Porque bueno, sí podría haber, pero no exactamente para la actividad teta, sino por ejemplo para la actividad delta, que también ocurre ya en fases de un deterioro cognitivo mayor, ya una demencia más profunda. Sí ocurre que los individuos, o sea, si hay una relación, si la actividad delta normalmente podría estar dándose como oscilaciones lentas en la corteza, y si tú la tienes, si tú tienes una menor conexión tálamo-cortical, porque es todo un rejuego tálamo-cortical lo que está produciendo la actividad teta. Si tú tuvieras una menor conexión tálamo-cortical, ahorita, de hecho, lo que nos interesaría ver es también la sustancia blanca, porque es la que a lo mejor nos estaría hablando de esto, también podría darse esta mayor actividad delta. Pero bueno, no es el caso nuestro en particular. Interesante, doctora. Muchísimas gracias por su interesante plática. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos todos a esta segunda mesa dentro del 17º Coloquio de Neurohumanidades 2021. Esta segunda mesa tiene por nombre la neuroimagen en la UNAM. Yo soy Alonso Ramírez, soy investigador en el Centro de Investigación en Matemáticas y estoy muy relacionado con la cuestión de neuroimágenes. Trabajo en particular en el área de procesamiento de imágenes médicas. De ahí la relación, y agradezco mucho la invitación que me hicieron para participar en esta reunión. Hoy como moderador, simplemente marcando un poquito el orden de las pláticas. El día de mañana con una conferencia sobre las reuniones de neuroimágenes que tenemos encima. El día de hoy vamos a tener tres pláticas. Vamos a tener participaciones de la doctora Talía Fernández Harmony del Instituto de Neurobiología de la UNAM, del doctor Pablo Padilla del Instituto de Matemáticas Aplicadas y Sistemas, del doctor Gustavo Martínez Meckler del Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM, por supuesto. La primera plática es de la doctora Talía Fernández Harmony. Desafortunadamente no la veo conectada y no sé si su plática va a ser presentada como video. ¿Alguien del soporte técnico me podría confirmar? Muy bien. Pues no me dan confirmación si la plática de la doctora Talía Fernández Harmony, que se llama Neurofeedback, Ondas, Theta y Cognición, va a ser con video, o debería de estar conectada ahorita. Los organizadores están de acuerdo si procedemos a la segunda plática. Bueno, entonces vamos a proceder a la plática que estaba planeada para las 2 de la tarde con el doctor Pablo Padilla, con título Cerebro, Música y Matemáticas. Como les había comentado, el doctor Pablo Padilla Longoria viene representando al Instituto de Matemáticas Aplicadas y Sistemas de la UNAM.
Entonces, sin más preámbulo, doctor Padilla, por favor, adelante. Pues antes que nada quisiera agradecer la invitación de nuevo a Francisco y a todas las personas que organizaron el evento, y pues espero que, como les comentaba antes de empezar, pueda ser de interés lo que les voy a presentar. El título original de la plática era Neurociencias, Música y Cerebro, pero bueno, neurociencias y música es suficientemente informativa. Dejo mi correo electrónico si es que alguien tuviera interés en ponerse en contacto conmigo o quisiera alguna referencia de las que menciono en el transcurso de la plática. Déjenme empezar con una cita que se atribuye a Galileo, que más o menos dice en español, mide lo que se puede medir y vuelve medible lo que no. Un poco tratando de hacer alusión al hecho de que hay muchísimas cosas en neurociencias que todavía están lejos de ser concebidas de una manera que se puedan medir. Me refiero, por ejemplo, a las emociones, a los sentimientos, a muchísimos aspectos de la conciencia que estamos lejos de entender. En un aspecto más práctico, me gusta esta que se atribuye a Mark Twain, que dice: hay mentiritas, mentirotas y estadísticas. Y yo digo que ahora hay simulaciones y modelos matemáticos. Sin embargo, lo que quisiera presentar son justamente algunos modelos matemáticos que tienen que ver con algunos procesos cerebrales, de actividad cerebral, y en particular algunos modelos que tienen que ver con el entendimiento de la conectividad cerebral. Me gustaría empezar, porque seguramente no tendré tiempo de platicarles todas las cosas que quisiera, dejar al menos claras estas preguntas. Y en el fondo, creo yo, son más importantes las preguntas que las respuestas, porque de alguna forma estamos lejos de tener todavía una respuesta definitiva a muchas de estas preguntas. Empiezo entonces diciendo o preguntándome cómo integra el cerebro funciones. Y dado que esta es una plática cuyo énfasis es en música, me pregunto cómo integra el cerebro funciones auditivas y motoras, por ejemplo, en la gente que toca un instrumento musical, y cómo se coordinan para realizar ciertas actividades. En un ámbito similar, cómo podemos entender algunos procesos cognitivos como flujos de información en el cerebro, y de esto espero poder sí hablar con un cierto detalle. Hemos realizado trabajo reciente en el que tratamos de ver al cerebro como una máquina, valga la expresión, de procesamiento de información. De manera similar, también quisiera platicarles acerca de cómo aprendemos y cómo olvidamos, en particular cómo aprendemos y cómo olvidamos música. Es curioso que no hay un consenso de lo que significa olvidar o de cómo olvidamos, y quisiera convencerlos de que los modelos matemáticos pueden ser una buena base para tratar de entender procesos específicos, en particular el cómo olvidamos. La parte divertida viene ahora, que tiene que ver con drogas y música, que es trabajo ya de algunos años para acá y que constituye la tesis de doctorado de una estudiante, Lucero Pacheco, en ciencias biológicas, y que pone de manifiesto cómo aspectos que en principio no tendrían por qué interactuar, como son el efecto de las drogas en el cerebro y la música, pueden estar íntimamente relacionados. Si tengo tiempo, espero al menos llegar hasta aquí. Y si me sobra un poco más, me gustaría concentrarme en trabajo muy reciente, de los últimos 2 años o algo así, en el que tratamos de entender cómo es que el cerebro puede funcionar como un dispositivo para identificar patrones y estilos musicales, y cómo creamos e inferimos reglas, por ejemplo, reglas de composición y reglas estilísticas, que es trabajo que, como repito, he estado haciendo con algunos colegas musicólogos y científicos de la computación. Y algo que me gustaría mencionar como pregunta, pero que definitivamente no creo tener tiempo para abordar, es los mecanismos comunes que existen en el procesamiento del lenguaje y de la música. Después de estas preguntas, me gustaría
presentarles un panorama un poco más detallado y más técnico de cómo es que tratamos de responder a estas preguntas. A la primera, de cómo es que el cerebro integra diferentes funciones. Lo que tratamos de hacer es detectar redes funcionales durante el desarrollo cerebral en diferentes escalas, y esto basándonos en datos de resonancia magnética funcional. Para tratar de responder a la pregunta de cómo podríamos entender el cerebro como un dispositivo de procesamiento de información, utilizamos nociones y métodos de teoría de la información, y en particular la noción de entropía y de entropía relativa. Para la pregunta de cómo olvidamos, eh, estoy convencido de que se pueden utilizar redes neuronales artificiales para probar paradigmas y hacer hipótesis útiles sobre la forma en la que se olvida, y cómo esto puede utilizarse para entender algunos procesos también de aprendizaje. En términos de la relación del cerebro y el consumo de drogas, me gustaría enfatizar la dinámica de la estructura modular en el cerebro para establecer el efecto del abuso de drogas, como decía, y su relación con el entrenamiento musical. No voy a ser muy detallado aquí en la parte de los modelos, pero sí me gustaría presentar algunos desarrollos experimentales y de procesamiento de imágenes y de datos que hemos realizado hasta el momento. Y finalmente, la detección y caracterización del estilo musical usando diferentes metodologías para estudiar la evolución de compositores y cambios históricos. En este sentido voy a ser también muy breve, pero me gustaría pensar en el estilo musical como determinado por la regularidad en la elección de patrones. Es decir, consciente o inconscientemente un compositor escoge con más frecuencia o con menos frecuencia determinado tipo de caracterizaciones o de giros estilísticos o de giros composicionales. Y es en estas regularidades estadísticas que se puede inferir o deducir un cierto estilo. Es una manera muy operacional de definir estilo, pero nos ha servido para contestar algunas preguntas musicológicas concretas. Entonces empiezo con la parte de detección de módulos en redes funcionales en el cerebro en reposo, utilizando datos de resonancia magnética funcional. Este trabajo ya tiene tiempo, es en colaboración con la doctora Nadia González del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, y constituyó la tesis de maestría de un estudiante de matemáticas de Lima, Rodrigo Pineda. Como una imagen dice más que 1000 palabras, me remito a esta imagen para tratar de dar una idea de qué es lo que estamos haciendo y cómo estamos formulando nuestro modelo. El proceso comienza con la recabación de datos a partir de un resonador y de su correspondiente almacenamiento en una base de datos. Lo que nos proporcionan los datos de la resonancia magnética funcional son estados de activación o series de tiempo por cada región del cerebro, por cada región en la parcelación del cerebro, como se le conoce, que están presentadas aquí como zonas de diferentes colores, y haciendo una abstracción podemos resumir o representar a cada una de estas regiones, a cada una de estas zonas del cerebro que están representadas por diferentes colores como puntos. Entonces, para cada punto, como para cada zona, tenemos una serie de tiempo, una gráfica de la actividad, y entonces se pueden establecer correlaciones entre esas diferentes zonas. Vamos a decir que, por ejemplo, la zona azul, esta de aquí, está conectada con esta zona morada, esta de aquí. Si su correlación en términos de su actividad es suficientemente alta, entonces lo que estamos haciendo es
reformular los patrones de conectividad, de actividad cerebral, en términos de una gráfica de este estilo que aparece en, perdón, en la ilustración 5 de esta diapositiva. Entonces, como digo, cada nodo corresponde a una región cerebral y cada arista corresponde al hecho de que la actividad de esas dos zonas cerebrales es suficientemente sincrónica o que están altamente correlacionadas. Con base en eso, se pueden detectar lo que se conocen como comunidades. Y se hizo este estudio para un grupo de niños menores de 12 años y de adolescentes. Y los resultados de la detección de comunidades o de subredes se presentan en esta diapositiva, que si uno hace la caracterización matemática de qué tan modularizados están, no hay una diferencia significativa, lo cual representó para nosotros un poco una decepción, porque nosotros esperábamos justamente detectar ya a este nivel diferencias significativas entre las redes de los niños y las redes de los adolescentes. Sin embargo, si hacemos una abstracción a un nivel jerárquico mayor, ¿qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que si colapsamos, por ejemplo, no sé si se vea mi cursor, si colapsamos esta red que está en púrpura y que corresponde a una red funcional en los patrones de conectividad de niños, a un punto y solo nos quedamos con las aristas que unen subredes, es decir, si consideramos que las comunidades o los módulos de cada una de las redes se colapsan a un punto, lo que tenemos es esta representación. La primera, la A para los niños y la B para los adolescentes. Entonces, a este nivel, al nivel de redes, por así decirlo, sí se puede percibir una diferencia en la separación. Se ve claramente que la red de redes de los niños está menos conectada que la parte B, que corresponde a los adolescentes. Y esto a nosotros nos gustaría interpretarlo, o lo interpretamos diciendo que si bien las subredes que son responsables de capacitar o de posibilitar la realización de tareas específicas están igualmente desarrolladas ya en niños que en adolescentes, la posibilidad de coordinar estas tareas a un nivel más complejo, a un nivel jerárquico superior, todavía no está tan presente a nivel del cerebro de los niños, y sí ya está presente en el cerebro de los adolescentes, que corresponde al proceso de maduración. Para concluir y presentar, digamos, los resultados de esta primera parte, lo que decimos es que nuestros resultados sugieren que los módulos funcionales, que son estas subredes, se integran en un nivel jerárquico superior en etapas posteriores del desarrollo para coordinar tareas. Y es natural preguntarse si integraciones diferentes, o sea, conexiones diferentes entre redes, entre subredes, pueden variar con el aprendizaje especializado, o sea, cuál es, por ejemplo, el resultado de tener un entrenamiento musical temprano en esta interconectividad de redes, determinando así la adquisición de habilidades complejas como podrían ser la capacidad de tocar un instrumento musical. Concluyo diciendo entonces que en particular sería interesante contrastar estos estudios en músicos y no músicos, y en estudios ya realizados o en protocolos nuevos. Voy a seguir adelante. Y voy a saltarme esta parte que tiene que ver con emergencia de comportamientos de sincronización y estructuras coherentes en sistemas dinámicos, que es una pregunta de muchísimo interés, sobre todo en patrones de conectividad cerebral, porque están asociados a comportamientos normales
y patológicos en el cerebro, pero me gustaría hablar de otras cosas y eso lo voy a dejar de lado. Solo hacer ver que los modelos matemáticos pueden proporcionar una metodología interesante y útil para predecir y entender mecanismos en este sentido también. Y mejor prefiero concentrarme en modelos del flujo de información en el cerebro utilizando métodos de entropía o métodos de teoría de la información, que también es trabajo conjunto con la doctora Nadia González del Hospital Infantil de México Federico Gómez, y que, como en el caso anterior, fue el resultado de una tesis de maestría, en este caso de Jesús Jiménez de Limas en la UNAM. Antes de empezar, me gustaría también proporcionar una cita esta de Gardner, que dice que si el cerebro humano fuera lo suficientemente simple para que lo pudiéramos entender, nosotros todavía seríamos lo suficientemente, seríamos tan tontos, ¿no?, que no podríamos entenderlo. Que me gusta porque de alguna manera hace referencia a esta autorreferencia del cerebro. En otras palabras, que la única herramienta que tenemos para entender el cerebro, pues es nuestro cerebro mismo, y que no está claro cuáles sean las limitaciones que ese hecho nos impone. Pero, como mencionaba al principio de la plática, el énfasis es tratar de entender al cerebro como un procesador de información y, en particular, entender flujos de información utilizando metodologías de teoría de la información, en particular la noción de entropía. Y lo que hicimos fue comparar los flujos de entropía utilizando una noción conocida como la entropía de Kolmogorov, o una aproximación más bien a la entropía de Kolmogorov, que ya había sido utilizada en este artículo que aparece en la pantalla. Y no voy a entrar en detalles técnicos, me gustaría más bien comentar sobre los resultados. Las tres imágenes que aparecen a la izquierda son mapeos de temperatura, mapeos que lo que evidencian son los flujos de información o los flujos de entropía en cerebros de niños. Y los tres cortes de la derecha, perdón, son los correspondientes a cerebros de adolescentes, o sea, mayores de 12 años. Y como puede verse, el flujo informacional es mucho más establecido y direccional en los cerebros de adolescentes, lo cual de alguna manera también corrobora y refuerza el resultado de la investigación anterior, en el sentido de que la conexión entre subredes es mucho más firme ya en cerebros de adolescentes. En términos de conclusiones de este proyecto, me voy a saltar la 1, que es un poco más técnica y que se refiere a caracterizaciones específicas de algunas regiones en el cerebro, y me permito leer la segunda, que dice que la entropía, que es una medida del contenido de información, en este caso en el cerebro, entropía alta indica que las conexiones son igualmente probables, mientras que baja entropía implica la existencia de conexiones privilegiadas y direccionalidad en el flujo de información. Pero de alguna manera lo que esto significa en términos de procesamiento de información, ya lo mencioné cuando expliqué la transparencia anterior. Pero esto sugiere a su vez diferentes preguntas que ahora estamos en posibilidad de medir, ¿no? Y es, por ejemplo, cómo cambia la entropía o cómo cambian los flujos de información durante ciertas actividades musicales. Y algo que a mí me parece muy interesante es si podemos inferir algo acerca de los procesos cognitivos subyacentes conociendo el flujo informacional. Hicimos algo también sobre toma de decisiones y de riesgo, también en el proceso de maduración de niños a adolescentes, pero no me voy a detener
mucho en eso, y más bien quisiera mencionar, aunque fuera brevemente, el uso de redes neuronales artificiales para emular procesos de aprendizaje y de olvido y la memoria de largo plazo. Las redes neuronales son objetos que metodológicamente se han utilizado sobre todo recientemente muchísimo en el contexto de aprendizaje de máquina y han tenido un auge enorme. Lo que nosotros tratamos fue de preguntarnos cómo es que un músico olvida, y no olvida cualquier cosa, sino olvida estructuras musicales. Como músico, una persona puede dedicar muchísimo tiempo al aprendizaje de una pieza o de un pasaje, estudiar muchísimo tiempo una obra y después dejarla. Es muy común que se dejen de tocar obras y que después de varios años se traten de retomar. Y hay una estructura, hay un andamiaje que no se borra, que no desaparece y que está ahí presente independientemente del tiempo que pase. Y nosotros pensamos que utilizando este formalismo de redes neuronales podemos entender algunos de estos procesos. No sé si sea de todos conocida la regla Hebbiana de aprendizaje, que básicamente estipula que la conexión entre dos neuronas se refuerza si esas dos neuronas están disparando simultáneamente la mayor parte del tiempo. Y nosotros pensamos que una regla inversa de olvido, o sea, una constante de relajación, de tiempo de relajación de los pesos entre las conexiones de diferentes neuronas, puede ser mayor, o sea, se olvida más rápido si las conexiones son más débiles, que correspondería, digamos, a la versión recíproca de la regla Hebbiana de aprendizaje. Y con estas hipótesis, digamos, estos puntos de partida, estamos tratando de ver qué es lo que pasa cuando se olvida, cuando una red neuronal, después de haber aprendido ya a realizar una tarea, empieza a decaer en términos de la robustez de sus conexiones. ¿Cuáles estructuras permanecen más que otras? Con diferentes hipótesis sobre cómo olvidamos. Un estudiante de la licenciatura en matemáticas está realizando un trabajo sobre este problema y puedo mencionar que empieza a obtener resultados interesantes, pero no quisiera detenerme en los detalles técnicos y sobre todo es trabajo todavía en proceso, entonces no voy a mencionar demasiado. Lo que sí es recalcar el hecho, como decía, que se pueden formular hipótesis, en particular sobre la permanencia de un andamio que se preserva más tiempo y verificar esta hipótesis con los modelos de redes neuronales y probablemente en un futuro con protocolos clínicos de olvido. Finalmente, y como empecé a una hora extraña, no sé si pudiera preguntar en principio cuánto tiempo me queda. En principio quedarían 6 minutos más. Ok. Sería 8 Entonces, minutos más adelante, por lo que empezamos tarde. ok, gracias. Me gustaría comentar brevemente esta parte sobre la dinámica de la estructura modular en redes cerebrales para establecer el efecto de abuso de drogas y su interacción con el entrenamiento musical. Voy a ser muy breve, pero lo que quisiera mencionar es que comparamos cambios en la conectividad funcional del cerebro durante el desarrollo en 3 grupos. Un grupo control, o sea, gente que no es músico ni es adicta a los inhalables, en gente que es adicta a los inhalables y en músicos. Y se hicieron varios experimentos al respecto. Se recabaron datos de diferentes planteamientos. Lo único que quisiera tratar de dejar en claro es que se sabe que los inhalables, como el tiner, por ejemplo,
atacan o dañan inicialmente de manera muy agresiva al cuerpo calloso. Y por otra parte se sabe que la gente que ha tenido formación musical temprana sobredesarrolla el cuerpo calloso. Entonces, parte de este protocolo y de esta investigación surge del hecho que parecía casual de observar que gente que era adicta a los inhalables, pero que había tenido entrenamiento musical temprano, parecía tener menos daños aparentes, lo cual es consistente con estos hechos que acabo de mencionar, que los músicos con entrenamiento desde la infancia sobredesarrollan el cuerpo calloso. Entonces, como pareciera que hay una especie de colchón. En este sentido, se comparan, como les decía, diferentes cantidades y diferentes procesos entre como coeficiente intelectual, comprensión verbal, aprendizaje visuauditivo, etcétera, etcétera, entre músicos y no músicos. Y finalmente se comparan, no voy a entrar en los detalles de qué es esto, pero es una manera gráfica de ver estructuras de correlación de datos de resonancia magnética en músicos, controles y adictos. Y si bien hay cierta similaridad entre las imágenes de músicos y controles, claramente se ve que la de adictos está bastante distorsionada. Estamos en proceso de entender cuáles son las distorsiones y qué implicaciones tienen desde la perspectiva fisiológica y neurológica, y también en la capacidad de realizar tareas. No menciono mucho más de las conclusiones, excepto la última, en la que decimos que sería útil tener un modelo dinámico que nos permitiera determinar los estados de conectividad por los que atraviesa un individuo, pero de manera dinámica, puesto que esto podría servir para identificar estados de conectividad patológicos que sirvan de diagnóstico. Esto también es parte del trabajo de la tesis de Lucero, como mencionaba, y para aquellos que estén interesados en el tema, estamos aplicando técnicas de ecuación de Fokker-Planck para tratar de entender la dinámica de los patrones de conectividad cerebral. Si tengo todavía 2 minutos, Sí, adelante, adelante. nada más me gustaría terminar con el proyecto en el que me encuentro trabajando en este momento en relación con música y neurociencias, que tiene que ver con la detección de estilos musicales usando sistemas dinámicos para estudiar los cambios estilísticos en compositores y en periodos históricos. Menciono a mis colegas en Inglaterra y para terminar menciono 2 cosas. Una, que hemos desarrollado metodologías matemáticas con base en herramientas fundamentalmente de carácter estadístico para entender la distancia o para definir una distancia estilística entre obras que nos permita, por ejemplo, proponer atribuciones o corroborar atribuciones que son dudosas en algunas obras, o también establecer y proponer cronologías en diferentes obras musicales. Que de alguna manera se relaciona con la primera cita que decía de Galileo, de tratar de hacer medible lo que no se puede medir y medir lo que sí se puede. Concluyo con esta cita de Roger Bacon, que dice algo así como: esta ciencia, las matemáticas, es la más sencilla, lo cual es claramente probado por el hecho de que las matemáticas no están más allá del alcance intelectual de cualquiera, porque la gente, aún aquellos que son analfabetos, saben cómo dibujar figuras, hacer cuentas y cantar todas estas operaciones matemáticas. Me parece interesante que se considere cantar y dibujar figuras como operaciones matemáticas, pero de alguna manera sí expresa un poco la relación
entre actividades abstractas como son las matemáticas y la música. Y para terminar, espero que si es que lo copié bien, debería de oír lo que David Cobb, que es un computólogo y compositor norteamericano, denominó el concierto de Brandenburgo número 7, que es un concierto en el estilo de Bach, generado completamente mediante una computadora. Y los dejo con esta pregunta que se hizo él hace muchos años y que la inteligencia artificial empieza en alguna manera a responder. Entonces, espero que funcione. Y si no, de todas formas, con esto termino y aprovecho de nuevo para agradecer la invitación y pues estarle pendiente si es que hubiera alguna pregunta. Estoy checando aquí mi lista de conectados y me parece entonces que si el doctor Gustavo Martínez Meckler no tiene inconveniente, podemos pasar con su plática. No sé si nos podría confirmar, doctor. Sí, cómo no, con mucho gusto. Excelente, perfecto. Entonces tenemos al doctor Gustavo Martínez Meckler del Instituto de Ciencias Físicas y nos va a dar una plática que tiene título Narrativa a lo largo de 5 siglos de música clásica, relaciones entre irreversibilidad, asimetría y no linealidades, me imagino que es más bien. En el programa quizás haya ahí un tercero. Bueno, pues, doctor, adelante. No sé, ya se puede... no, un momentito, sí. Sí se ve. Sí se ve la presentación, ¿no? Sí se ve. Bueno, también quería ver si... Un momentito. Entonces, ya la perdí. La presentación se sigue viendo en pantalla. Se ve ¿Sí? su primera diapositiva, me parece, sí. Pero yo soy el que ya no la ve. Y aquí está. Es esta, ¿no? Sí. Correcto. Sí, se ve. En pantalla está la primera diapositiva. Ajá. Aquí es lo que quiero. Bueno, ya se ve su cursor también. Pues antes que nada también quiero agradecer a Francisco Gómez Montt la invitación para estar aquí con ustedes, a los demás directores, organizadores que han estado involucrados en este evento. De lo que llevamos ha sido un nuevo panorama que se me abre de muchas colaboraciones que se podrían tener hacia futuro, de mucho de lo que está haciendo que yo ignoraba. El recuento histórico que hizo Francisco me era totalmente ajeno y me abrió los ojos y estoy encantado de poder estar aquí con ustedes. Por otro lado, ahorita tengo la oportunidad de poder platicar sobre, pues, de las cosas que más me gustan. Una de las cosas que más me gustan es la complejidad y la otra es la música. Entonces, pues para mí será un gran gusto poderles comunicar esto. Entonces, de lo que voy a estar hablando ahorita es de la narrativa a lo largo de 5 siglos de música clásica y en particular lo que serían las relaciones entre irreversibilidad, asimetría y no linealidad. Y poco a poco voy a ir explicando lo que acabo de mencionar. ¿Sí se escucha bien lo que estoy diciendo? Porque como aquí uno no se entera. Se escucha perfectamente, doctor. Adelante. Bueno, entonces, la narrativa en la música clásica tonal. Entonces, poco a poco voy a ir describiendo lo que me refiero con la narrativa. El estudio es de música tonal. Al final haré algunos comentarios sobre música más reciente atonal. Y también me interesa muchísimo la parte de apreciación musical. Entonces, como les había mencionado antes, es un análisis estadístico de partituras. Lo que estoy considerando que como música son las partituras. La música es mucho más que eso. Es la interpretación, el escucha,
toda una cantidad, muchísimos más factores, que de hecho es lo que lo hace un sistema complejo tan interesante. Pero aquí nada más me voy a restringir al análisis estadístico de partituras. Voy a ver, a caracterizar la irreversibilidad, no linealidad y asimetría. Ahora, el propósito de todo esto es que eventualmente esto pueda ser utilizado como una herramienta para estudios neurofisiológicos, psicoacústicos, cognitivos, culturales, sociales, musicológicos, sobre interpretación. Y un tema que siempre me ha traído mucho es la parte de la creatividad. Y como se ha estado mencionando antes, Pablo en parte lo tocó y anda ahí atrás en el trasfondo de todos, es esta cuestión de que la creatividad, cómo se manifiesta en una actividad científica, de creación científica, y cómo esa actividad de creativa se manifiesta en las artes y qué hay en común entre estos, ¿no? Entonces, son puntos que dejo para el futuro y que me gustaría poder abordar. También la otra parte es que me interesa mucho me gustaría eventualmente poder adentrarme en el tipo de estudios que presentó, por ejemplo, Pablo, en el cual ya se entran en aspectos directamente neurofisiológicos y cognitivos. Entonces, por un lado, ¿a qué me refiero con narrativa? Entonces, aquí lo que estoy diciendo es que la narrativa evoca un relato y consigo trae una direccionalidad, hay un flujo. Se puede hablar de un antes y un después. Se puede platicar sobre características como de que si hay una continuidad, si hay un cambio, si hay uniformidad, qué tanto es importante la sorpresa, aparecen las sorpresas, se puede tener una expectativa, qué tanta predictibilidad se tiene. Ese es el tipo de propiedades que quiero tratar de formalizar de cierta manera y que estoy atribuyendo a la idea de la narrativa, como que una pieza nos está contando algo, nos está relatando. Entonces, pues yo soy físico, le gusta mucho la música, pero tenemos que darnos cuenta que los músicos y los musicólogos han hecho grandes avances en este sentido y también se han metido en cuestiones matemáticas. Eventualmente voy a tratar de fijar o aterrizar algunos de los conceptos que ellos han usado. Entonces, sobre la cuestión sobre el flujo, continuidad y apreciación de las composiciones, Arnold Schoenberg sostuvo que el gozo o emoción al escuchar la música se origina a partir de la contienda entre dos impulsos opuestos. Entonces, una es la demanda para una repetición que nos da un estímulo placentero y el deseo opuesto de una variedad para un cambio. Entonces, son dos estímulos que se están contraponiendo y lo que nos gusta es cuando se aparecen los dos y cómo aparecen. Y además, se me hizo interesante que esas dos fuerzas que inciden tienen que ver con tanto cómo se percibe la música, cómo se está produciendo. Y eso está en un libro que él tiene de teoría de la armonía. Luego hay otro musicólogo que es Hasley, y él aborda la irreversibilidad, direccionalidad temporal y sus implicaciones musicales en términos de relaciones irreversibles entre un antes y un después. Y lo que más me gustó es el comentario. Dice, para algunos teóricos, se refiere a teóricos musicales, ¿no? La direccionalidad aparece en las composiciones solamente por nuestra habilidad de predecir el desarrollo futuro. Entonces implica la resolución, una resolución de una expectación. Esas expectaciones, si es que se resuelven o no se resuelven, constituyen en nuestra imaginación una meta hacia la cual la música está dirigida. De nuevo hay aquí ese concepto de una cierta direccionalidad dentro de la música. Y luego, por último, otro comentario es que la reversibilidad también fue un elemento fundamental para músicos como Anton Webern, que es uno de los promotores de música tonal y el serialismo, y en muchos de sus escritos aborda este tema. Y también una persona que se me hace muy importante en el desarrollo de la teoría musical es Yanis Xenakis. Y Xenakis es una persona muy particular, fue ingeniero, creo que era, y luego después de ya una edad más avanzada, agarró y dijo que quería dedicarse a la música, se fue con Messiaen, y le dijo a Messiaen todas las ideas que traía en la cabeza. Messiaen es pues, uno de los grandes músicos de la época, y Messiaen le dijo, mira,
te acepto aquí conmigo, nuestro grupo, pero no te voy a dirigir, no te voy a asesorar. Lo mejor que puedo hacer contigo es dejarte que vayas por la libre y que tú desarrolles tus ideas. Y luego Messiaen dijo que de todas las personas que se le acercaron, nada más a CEMEX le dijo esto. Entonces dice aquí, quizás esto lo voy a leer en inglés porque las palabras están muy bien escogidas. In 1954, I introduced probability theory and calculus in musical composition. This inaugurated an entirely new path in music, more global than polyphony, serialism, or general discrete music. From hence came stochastic music. I will come back to that, but the notion of entropy, enfatizo entropy, as formulated by Boltzmann and Shannon, became fundamental. Today, I use probability distributions either in the computer-generated sound synthesis or on a macroscopic scale or instrumental compositions. But the laws of probability that I use are often nested and vary with time, which creates a stochastic dynamics, which is aesthetically interesting. This implies the irreversibility of the system to the equilibrium state. That is, it implies the irreversibility of time. Aquí hay muchísimas cosas que voy a estar tocando después, en las que voy a tratar de como que definir, bueno, él llega a ser bastante formal con su formación de ingeniero que trae, pero voy a tratar de ponerlo en el lenguaje que se maneja en el ámbito de los físicos, y particularmente yo soy un físico estadístico dentro de ese ámbito. Y aquí están las palabras, está entropía, está irreversibilidad, y está uno fuera del equilibrio. Entonces ya, en lo que les quiero presentar, el punto central, es que quiero hacer un estudio, y el estudio es estadístico. Pablo estuvo hablando de los estudios estadísticos, de propiedades de las partituras, y está encaminado a una cuantificación de la narrativa basado en la física estadística en y fuera de equilibrio. Entonces, primero voy a tocar el punto de fuera de equilibrio, porque el punto fuera de equilibrio es que me lleva a la dinámica, o sea, cómo cambia en el tiempo lo que estamos escuchando. Eso está fuera de equilibrio, y aquí va a estar implícita una flecha del tiempo, y va a aparecer la irreversibilidad. Entonces, ¿qué es lo que estamos analizando? Estamos analizando partituras, y la partitura la voy a ver como una serie temporal. Aquí tenemos un ejemplo de un canon de Bach. Más adelante le voy a... se llama el cangrejo pero bueno, aquí lo que están viendo ustedes es la partitura como está escrita, y lo que nosotros hacemos es, para poder estudiarlo, ponemos un tiempo, el tiempo más chico, que es aquí el de la corchea, y entonces, por ejemplo, si tenemos esta nota de aquí, pues equivale a 4 de estas. Entonces, así tenemos un tiempo parejo para toda la pieza, y esta nota se convertiría en estas 4, esta en estas 4, y así lo van a seguir siguiendo. Y eso es lo que vamos a estar estudiando. La forma en que vamos a estar estudiando esto es que pasamos de una partitura en términos de notas a una representación MIDI, y la representación MIDI lo que hace es que toma las propiedades de la composición y de las notas y hace un archivo con varias entradas, entre ellas una que tiene que ver con la frecuencia de la nota, y entonces esencialmente se le está asociando un número a estas notas que se aparecen acá. Y aquí el tono es el tono que se mide con el MIDI, y lo que tenemos acá estaría siendo representado aquí. Entonces, por ejemplo, si ven ustedes esta parte de acá, es la raya azul. Entonces, esta partecita de aquí, esto, a ver si lo pongo así, con este pedazo de acá, corresponde a esto de acá. Luego acá tiene una mesetita, acá viene la mesetita, aquí va subiendo. Por aquí hay un silencio, este es el silencio que viene. Y así pueden ustedes ir reconstruyendo, leyendo de izquierda, o sea, de izquierda a derecha, y siguiendo esa secuencia, acaban ustedes teniendo esto de acá. Y esto de aquí ya es la serie que voy a estar analizando. Ahora, lo puse en particular porque tiene una propiedad de que es totalmente reversible en el sentido no estadístico, sino que es palindrómica. Y lo que sucede es que si la empiezan a leer de aquí para acá es la raya roja. Y entonces va siguiéndose esta secuencia de valores
Y esta secuencia, este transcurso que va aquí así, es igual al que viene acá así. Entonces, lo que va de un lado se viene del otro, ¿no? Entonces, de hecho, se llama, es el canon del crab, ¿cómo es el crab? El cangrejo. Entonces, lo que sucedió es que nosotros nos pusimos a estudiar esto y salió un artículo el año pasado con unos colegas y era eso, acerca de cómo podemos hablar de la flecha del tiempo a lo largo de un análisis de 5 siglos de música clásica. Se analizaron del orden de 10,000 composiciones. Y de hecho, después de que salió el artículo, unos meses después, nos hicieron una entrevista para Scientific American y apareció en la página de Scientific American un artículo de divulgación al respecto, que está más bonito que nuestro trabajo, se los recomiendo si se lo quieren leer. Entonces, ¿cómo operamos? Se tiene la partitura, es MIDI, esto lo lleva a valores que están separados por comas, que es lo que tenemos acá, y aquí nada más se dio un ejemplo de cómo son estos valores que van apareciendo para distintos compositores, Albinoni, Vivaldi, Bach, etc. Entonces, aquí ven cómo se comporta Albinoni, cómo se comporta una pieza de Vivaldi, y así, ¿no? Entonces, por ejemplo, si agarramos esta azul, esta es la que vamos a analizar. Aquí los valores se separaron, no es que sea mucho más alto de este, sino que se pusieron así en distintas escalas, a distintas alturas, para poder hacer una comparación, ¿no? Entonces aquí viene esta transparencia y la que sigue son las más técnicas, pero aquí quiero hablar acerca de la reversibilidad, y la reversibilidad, pues aquí la idea es que se dice que se tiene un proceso, es el proceso que está dando, que esa secuencia de notas, esa composición la vamos a estar viendo como si fuera un proceso. Entonces ese proceso se dice que es reversible en el tiempo si la probabilidad conjunta de lo que pasa hacia adelante y hacia atrás es estadísticamente equivalente. Entonces, si este es el proceso, son estos valores, y son n datos, entonces los valores que van atrás son los que se leen de aquí para acá. Entonces aquí será primero de aquí para acá, y se comparan y se dice, se habla de una distribución de que se dé esa secuencia de valores. Y esa sería la secuencia de valores hacia adelante, es hacia atrás. Y aquí se da un criterio formal de qué quiere decir que sean estadísticamente equivalentes. Y son estadísticamente equivalentes si lo que pasa acá se relaciona con lo que pasa acá, si toman en cuenta las notas por separado, parejas de notas, tríos de notas, toda la estructura que hay ahí metida. Entonces, tomando ya con esas distribuciones, entonces se va a una cantidad que se conoce como la divergencia de Kullback-Leibler, que es muy parecida a la entropía. Aquí entramos exactamente en el terreno de estas entropías que se les había mencionado antes. Entonces, la entropía de algo sería, por ejemplo, Qx logaritmo de Q de X. Y en esta parte de acá es la típica entropía de Shannon, pero aquí se está relacionando dos distribuciones de probabilidad, la de adelante y la de atrás eventualmente. Y esa suma que está aquí es algo que se conoce como la divergencia. Y resulta que esa divergencia, cuando se toma esto que estamos poniendo acá y esto de acá, se mide para todos los grupitos que se pueden tomar en cuenta, cuando el tamaño de m va a infinito, eso es lo que se conoce como la producción de entropía, y todo esto que les estoy diciendo ocurre para procesos que se llaman estacionarios. Y los estacionarios es que estadísticamente, a la medida que uno lo va viendo, son invariantes. Cualquier pedazo que lo van viendo tiene un comportamiento estadístico que se va repitiendo. Entonces, el problema que tenemos es que las composiciones son series, y esto ocurre generalmente para series que son muy grandes, se puede definir esto bien. Entonces aquí el problema era irse para partituras que son series de tiempo corta, y también para elementos en los que los valores que pueden tomar aquí son muchos. O sea, es muy difícil poder lograr esta medida para cuando son series cortas. Y entonces lo que se buscaba era tener una estrategia a partir de las partituras originales para construir unas series que puedan resolver este problema que tenemos, que no están siendo estacionarias y que son cortas. Y para eso hicimos uso de
tiene un concepto que se llama los grafos del horizonte de visibilidad. Entonces, yo no me fijé bien a qué hora empecé, como cuánto tiempo me está quedando. Empezó usted a las 2:15, entonces 2:45, todavía le quedan 7, 5, 12 minutos. Bueno, entonces no va a ir mucho más rápido. Entonces, pero este horizonte de visibilidad lo que tiene es que si estos son los valores que están teniendo, imagínense que están ustedes en este valor y ven hacia la derecha y ven hasta dónde pueden ver. Entonces, por ejemplo, este puede ver hasta acá, pero si tuviéramos aquí un edificio ya no ve. Y este puede ver, este edificio es lo que puede ver. Y a partir de eso se construye una gráfica. Está aquí. Entonces, esto nos está llevando al mundo de las redes. Las redes son típicas del estudio de sistemas complejos. Que además son redes que si las lee uno de aquí para acá, son distintas de que si las lee uno de aquí para acá. Pero lo que vamos a pensar ahorita es no importa tanto el valor, sino la propiedad de la red. Si un punto que está aquí, si este punto de acá, por ejemplo, ¿cuántos valores le están llegando? Entonces aquí estamos viendo que este le está llegando y este valor, son los que están aquí, y este se va para allá. Ahí hay una conectividad, entonces se va uno al mundo de las conectividades. Y resulta que si ven uno las conectividades que entran, las comparadas con las que salen, la entrada es una dirección, la salida es justamente la lectura de la serie original, pero al revés. Y con este tipo de cosas, y jugando con esta divergencia de Kullback-Leibler, se puede poner un índice que a partir de que este valor que se tiene aquí de la divergencia es este numerito de acá tiene que ver con la divergencia y tiene la propiedad tal que cuando este es mayor que 1, la serie es irreversible y cuando es menor que 1, es reversible. Entonces ya tenemos algo que nos puede identificar esto. Y esto sirve para las secuencias que son cortas porque se demostró en estos artículos que están acá. Entonces ya tenemos con qué trabajar. Entonces ya que tenemos con qué trabajar, lo que empezamos a ver es esos, eran creo que 8.900 composiciones. De todos estos se empezó a ver cuáles son los compositores que tenían este valor, que es un valor de producción de entropía más grande. Y entonces lo que acabó sucediendo es que pudimos clasificarlos y aquí aquí había 21 piezas, ese es Bisset, es el valor más grande, Mahler, así. Y luego incluso se podían ver las obras. ¿Qué obras son las que tenían esta entropía más grande? Y aquí esto fue una sorpresa, porque aquí lo que se está poniendo es se están ordenando en términos de cuáles son más irreversibles. Y eso fue realmente algo que yo no me esperaba. Algunas de estas piezas de acá, yo las conocía, otras las busqué. Por ejemplo, estas de Shostakovich, yo no conocía estas piezas, y gracias a este trabajo las vi y son un agasajo, son primorosas, ¿no? Pero lo que va sucediendo es que quería ver si podemos ver la cara, pero bueno, no se puede. Lo que va sucediendo es que esta cuestión de la irreversibilidad está muy metida con esta cosa de la narrativa. No es que a veces uno piensa algo va a ser irreversible si está muy cortado, tiene subidas, bajadas, carreras, cosas así. Y no, en cierta manera es el que te lleva y que te lleva muy bien y te va contando algo. Cuando te vas a hacer irreversible, no, va en contra de toda la historia que viene. Entonces, no son piezas como con cambios bruscos, son piezas que fluyen muy bonito. Quizá la palabra aquí es que fluyen. Y entonces aquí lo que se hizo es que se analizaron las piezas. Al analizar las piezas se vio esta rayita roja, quiere decir que es mayor que 1, que era lo que les decía, que quiere decir que era irreversible. Y lo que se ve es que a la hora de estudiar cada puntito es una pieza, están puestas según la fecha de nacimiento de los compositores, y lo que van viendo ustedes es que la gran mayoría de las piezas están arriba de la roja. O sea, la gran mayoría de las piezas son irreversibles. Y luego aquí se está viendo en términos no del compositor mismo, sino de el grupo de compositores en un lapso de 45 años, para que se vea si son de ciertas, de
periodos históricos y cómo va cambiando. Y también se ve aquí que hay un dominio de la parte irreversible. Y de hecho el 70% de las conclusiones analizadas son irreversibles. Y aquí incluso se quiso hacer un estudio en términos de las épocas del Renacimiento, barroca, clásica, romántica, y aquí está la moderna. Y aquí se mide, es en términos de este número de irreversibilidad, y eso tiene que ver con la producción de entropía. Y si va uno asociado con la producción de entropía, de hecho, a la hora de que uno toma un ajuste de esto, resulta que no cambian tanto a lo largo de la historia. La irreversibilidad se sigue dando a lo largo de la historia. Pero bueno, ahorita les estoy hablando de la dinámica. La segunda parte era de la estructura. La estructura es una propiedad que tiene que ver con el equilibrio. Y aquí hay cuestiones que tienen que ver con correlaciones lineales, invariancias de escala. Eso tiene que ver con todo lo que ha estado hablando Ana Leonor, que estuvo hablando Alex Frank, las cuestiones que tienen que ver con el análisis de Fourier. Cuando el espectro de potencias de Fourier es una recta en el log-log, se tienen las invariancias de escala. La invariancia de escala que nos está diciendo que si uno ve los eventos o la información que ocurre a una pequeña escala y luego se va a una escala un poco más grande y relaciona la pequeña con la grande, y luego esa que estaba más grande se relaciona con la que está más grande, si esas relaciones están siendo, se preservan, entonces eso dice que se tiene una ley de potencias y se tiene entonces una invariancia de escala. Las escalas se relacionan unas con otras, otras con otras, otras con otras, en una forma muy semejante. Es lo que le llaman la invariancia. Y como se mencionó antes, no hay una escala típica, y esto tiene que ver mucho con criticalidad, como he dicho antes. Pero aquí metemos otro punto que son las correlaciones no lineales. Y aquí, a la hora de ver las correlaciones no lineales, pudimos encontrar que estas tienen que ver con la apreciación musical, y eso era algo completamente nuevo. Este salió en un artículo previo al que les había mencionado antes. Entonces, para eso lo que se tiene que ver es que se analizan las series, las series son cualquier dato, y en cualquier dato pues, es algo que está fluctuando, pero lo que se trata de hacer es que vamos a quitarle la información que tiene que ver con el culebreo que está acá. Vámonos a un pedacito chico y vamos a ver qué tanto esto fluctúa alrededor de algo que está alrededor de la media. Entonces, una forma de poder ver las fluctuaciones de una forma que se quitaron las tendencias. Entonces, se asienta sobre las fluctuaciones. Y estas fluctuaciones vamos a verlas en términos de ventanas, una ventana de cierto tamaño. Y eso tiene que ver con lo que estaba diciendo, que a distintos tamaños los comportamientos pueden estarse comportando distintos. Entonces, ¿qué tanto este cuadrito se comporta con otro cuadrito que está acá, con otro cuadrito? ¿Qué tanto un cuadro más chico de acá se va a comportar con esos? El tamaño del cuadro es lo que aquí se puso como un valor S, y lo que se ve es que si se tiene el logaritmo de cómo varían esas diferencias con la media, y se quitó las tendencias, con el tamaño de la media, y eso es log-log, eso da aquí una ley de potencias. Y esta ley de potencias está relacionada, cuando es una sola la línea acá, está relacionada con lo que les enseñó Alex Frank, de los exponentes que aparecen en el espectro de Fourier, con correlaciones, y además se puede saber que si este valor de la pendiente es mayor que 0.5, entonces las ventanas se están correlacionando de forma positiva, si no se anticorrelacionan, y si no aquí tiene ruido blanco. Entonces tiene información de estas invariancias de escala, pero a lo largo de distintos rangos dentro de las piezas. Y lo que se acabó viendo es que sí tienen como leyes de potencias, están acá. Esas son las que están dando los exponentes, pero aquí tienen una una ley de potencias, aquí tienen otra. Aquí tiene una que hace así. Esta está haciendo una especie de kink así, y esta hace un kink de la otra manera. Y lo que se hizo fue de ver las obras, tratar de ver si podíamos encontrar estructuras, algún tipo de módulo que tuviera que ver con las ventanas que estamos viendo y cómo se correlacionan. Y sí se pudo hacer eso. Por ejemplo, aquí se pudo ver lo que tenía Bach y lo que comportamiento de Shostakovich. Pero el asunto aquí es que estamos viendo el juego entre comportamientos locales contra comportamientos globales de las estructuras. Entonces aquí lo que se vio es que a la hora de, aquí se analizaron 304 de partituras, se vio que esos comportamientos son genéricos y pueden ser
aquí puse los valores, aquí está los compositores, pero esencialmente si uno ve eso, lo que acaba viendo es que o se comportan así, o así, o así, o así, o así. Si se comportan aquí así, son las leyes de potencias de las que han estado escuchando todo el tiempo. Hay una sola invariancia de escala. Pero aquí está diciendo no, dependiendo de qué se estás fijando, si propiedades locales o globales se comportan distinto. Y aquí se demuestra qué tanto se diferencian esos comportamientos de local versus global para distintos compositores, porque cada uno de estos exponentes tiene que ver con que sea local global. Entonces, sobre las correlaciones lineales, hay 5 perfiles. Las correlaciones de corto y mediano alcance se relacionan con motivos, frases musicales, mientras las de largo están relacionadas con estructuras globales. Y la función está ligada, esta F está ligada a características estructurales, la estructura está apareciendo. Y esas pueden estar ligadas a reglas de composición. Pues aquí se está buscando un poco esas reglas de composición. Es otra forma de abordar algo de lo que estoy diciendo Pablo al final. Pero luego aquí me quiero ir a algo que se llama, esto es el mundo lineal, y dentro del mundo lineal lo que se puede hacer es que si tiene uno la pieza, y la pieza lo que hace es que le quita toda la información no lineal y agarra uno y compara la original con aquella que ya no tiene información lineal. Si lo que ve uno a la hora de construir esas nuevas series que salieron de la original y se comportan igual que la original, quiere decir que aquí no hay un componente no lineal. Entonces, esta cosita que está aquí azul es haber hecho una familia de 10 versiones de la pieza de Bach en las que no hay nada no lineal y se ve que la pieza cayó adentro. Entonces, este es el mundo lineal. Hay otra forma de ver esto, y es lo que les había dicho antes, pero se analiza las series de los valores absolutos de las diferencias de las notas sucesivas. O ya hay una idea de concatenación. Y entonces, a la hora de tomar esta cosa, el valor absoluto, lo que pueden ver es que las piezas ya no caen dentro del túnel azul, que es el que se corresponde a que sean a las propiedades lineales. Esta diferencia de aquí es una marca, un registro de que las cosas son no lineales. Quizás no es esencial. La palabra lineal y no lineal, uno dice que algo es no lineal si los efectos de lo que están estudiando no son proporcionales a las causas. Entonces, ¿qué quiero decir de otra manera? Si ustedes tienen algo y lo cambian un poquito, lo que están ustedes observando, la propiedad que están observando, va a cambiar muy poco si es que es lineal. Pero si es no lineal, con pequeños cambios van a tener cambios abruptos, así, que se divergen o que aumentan de una forma exorbitante. Entonces, por ejemplo, si yo tengo algo que va como X, ¿no? Y modifico la X un poquito, si es que es lineal, no va a haber gran diferencia. Si es que es X cuarta, pequeños cambios van a hacer que la cosa aumente muchísimo. Entonces, estos son los comportamientos no lineales que están acá. Eso está interesante y se puede hacer un estudio de qué tanto aparecen esos. Ahorita se los voy a enseñar más adelante. Pero antes de eso, lo que quiero decir es que encontramos que el gusto por la música se correlaciona con propiedades no lineales. Y eso fue un rompimiento, porque hasta hace poco todo el tiempo se estaba hablando acerca de que el comportamiento en ese espectro de potencias que se había hablado, de propiedades que son todas esas son propiedades lineales, que si la pendiente que había en el espectro de potencias que salía de la de Fourier, si es que era de la forma 1 entre F, a la hora de hacer encuestas con escuchas, lo que encontraban es que a la gente le gustaba cuando se podía apreciar eso. Entonces ese era el gusto por el 1 entre F, que se dio a llamar, y son propiedades lineales. Y aquí lo que se hizo es que se hizo una encuesta y se hizo un trabajo, se comparó una pieza de Bach y una de Beethoven. La pieza de Bach, la original, está así. Esto es cuando se hacía lo de las fluctuaciones y no el valor absoluto. Y aquí es cuando se hace con el valor absoluto. Si esto tiene que ver con propiedades lineales, esto tiene que ver con propiedades no lineales, Bach las tiene muy pocas porque casi todo cayó adentro del azul y aquí se separan. O sea, Beethoven es más no lineal en este criterio estadístico que Bach. Y lo que se hizo fue tocaron piezas y a la hora de poner las piezas se aleatorizaron las piezas y se vio
a una encuesta de 1.300 personas y se diferenció edad, sexo, si tenían entrenamiento musical, etcétera. Se hicieron varias preguntas y lo que acabó sucediendo es que la gente le molestó menos el que se tomara una pieza que estuviera aleatoria sobre la original, en el caso de Bach, que en el de Beethoven. Aquí sí, ese es un grado de que te gusta. Y si tú pusiste aquí 10 puntos, es que te gustaba mucho y que tanto aparecieron los 10 puntos. Entonces la pieza de Bach sigue aquí. Pues a la gran mayoría de las personas les gustó mucho aquí. Pero cuando se destruye la pieza y se vuelve todo aleatorio, o sea, se conservan las notas, pero se hace un barajeo de las notas, pues entonces resulta que pues no les gustaba tanto como esto, pero no les dio un dolor de hígado así espantoso. Pero en cambio, cuando a Beethoven le hicieron lo mismo, el rechazo a esta cosa que está aleatoria es mucho más considerable. Entonces, aquí era una medida de que Beethoven, que tiene más elementos no lineales, cuando uno pierde esos comportamientos no lineales, o sea, que el gusto por las piezas se preserva más. No, si quitan ustedes lo no lineal, en Beethoven hay un disgusto mayor. O sea, la parte no lineal contribuye al gusto. Entonces, si finalmente me pude explicar. Cuando se tiene la parte no lineal, hay una contribución hacia el gusto que no aparecía en la parte lineal. Entonces, eso sí fue un cambio grande. Entonces, se vio 2 minutos. Sí. Entonces, se vio este índice que es un índice de no linealidad, se vio cómo se comportaba y se obtuvo este mismo tipo de desarrollos como los anteriores. Y si ven ustedes el comportamiento no lineal y el de reversibilidad, son muy, muy cercanos. O sea, irreversibilidad y no linealidad están empatadas, están ligadas, lo cual tampoco era obvio. Y luego, por último, las piezas, cuando se lee una pieza, la pieza cuando se va leyendo, eso se sabe por los músicos, es que cuando se va avanzando se dan saltos que son grandes y cuando se cae se dan saltos chiquitos. Entonces hay una simetría y de nuevo la simetría se pega a esto. Y eso era nada más para esto. Entonces, ¿qué es lo que estábamos diciendo? El estudio de diversidad estadística de partículas, series cortas no estacionarias, por medio de grafos de velocidad, muestra que la reversibilidad es dominante, 70%. Luego, bajo una perspectiva termodinámica, la composición musical es un proceso visitativo que opera fuera de equilibrio y da lugar a una producción de entropía. Cosas que estaba diciendo Xenakis, pero ahorita ya está totalmente formalizado. Luego, la no linealidad influye en la apreciación musical. Y aquí también hay una parte que ¿por qué tanto estudio de la estructura? Y de hecho esto es algo interesante para cotejarlo con lo que estaba diciendo Pablo. Hay trabajos recientes del año pasado, el antepasado, en el cual dicen que el placer que uno tiene cuando uno escucha es la recompensa de poder haber entendido e identificado estructuras. Y que no es tanto una cuestión de información, sino de estructura. Entonces es nada más un punto de vista alternativo a lo que se estaba diciendo antes. Y lo que encontramos aquí es que la no linealidad influye en esto. La irreversibilidad y la no linealidad están altamente correlacionadas. Todas las propiedades anteriores están ligadas a la narrativa y abordar la armonía. Ahora, aquí lo único que abordé fue la melodía. Hay que hacer estudios sobre armonía, que se han hecho muchos, sobre el ritmo, hacer estudios de música contemporánea, tonal, serial, clásica, concreta, espectral, electrónica, entre otras, y también la música popular y de otras culturas. Y luego analizar aspectos culturales, sociales, psicoacústicos, cognitivos, neurofisiológicos, es lo que sería un gran reto. Entonces aquí nada más como, ¿qué estaba diciendo? Hay no linealidad, irreversibilidad, asimetría. No linealidad se ve que tiene que ver con apreciación, pero como la no linealidad está ligada con esto, irreversibilidad también va a tener, la asimetría también. Esto tiene que ver con la direccionalidad. Total, se junta todo esto. Y ya como última transparencia, quiero poner esta. La artículo está muy chiquita, pero esto fue una reunión
a la que tuve la oportunidad de poder asistir. Y el chiste de la reunión es la complejidad y la estructura de la música. Y aquí viene la parte de complejos. No quise meterme mucho en el concepto de complejidad. Complejidad lo he estado estudiando desde hace 40 años, pero y hay 40 y tantas definiciones que conozco de complejidad. Pero bueno, en el día de hoy han habido muchas de ellas y han habido presentaciones muy atinadas, muy buenas al respecto. Pero fíjense, aquí se habla de estructuras musicales, objetos matemáticos, espacios musicales como sistemas complejos, complejidad de la música, las redes son fundamentales, redes complejas, cuantificar el comportamiento emergente usando cosas de mecánica estadística, que es lo que estaba poniendo. Y aquí puse en morado todo lo que tiene que ver con redes y complejidad. Redes. Y todo lo que tiene que ver con la parte cognitiva de neurociencias, ¿no? Y si ven ustedes la lista de aquí, hay gente que viene de todos los colores, sabores y de todo tipo de cosas. Yo creo que Francisco estaría encantado de ver toda este mundo de gentes que interaccionan. Y esos son pues los autores que han estado colaborando con esto. Alfredo sacó su tesis doctoral sobre esto y ahora está haciendo un postdoc en Estados Unidos, en la Universidad de Pensilvania. Lucas Lacasa es un investigador de Queen Mary de la Universidad de Londres. Marcos Müller está en Morelos, es un colega, pero de la Universidad Autónoma, y Hernán Larralde está a donde estoy yo. Y ese es un libro que se los recomiendo mucho más. Yo creo que ahí, con eso le paro. Muchas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor Gustavo. Excelente plática. Estoy viendo que la doctora Talía Fernández está conectada. No sé, me parece, vamos un poquito fuera de tiempo, pero quizás podríamos dejar algunas preguntas para la sesión de plática. No sé si la doctora Talía Fernández me puede confirmar si está lista para dar su presentación y podríamos proceder para tratar de ajustarnos al programa. O si la doctora Talía no me confirma, quizás podemos pasar a platicar un poquito. Doctora Talía, ¿me podría confirmar si está lista para su presentación? Ok, no respuesta. Entonces vamos, hay una pregunta en el chat de Francisco Gómez Montt. Dice, Gustavo, un estudiante de la UNAM interesado en hacer su tesis con este tipo de estudios en la música popular, ¿sería posible aceptarlo como estudiante en la maestría de cognición musical? Pues yo no tengo relación con la maestría de cognición musical. Sé que en la Universidad Autónoma de Morelos, en la parte de psicología y cognición, sí habría personas interesadas en eso. Y yo creo que no conozco la maestría, pero se me hace que por supuesto que es algo que se debería poder hacer y que sería sumamente interesante. Y adelante, ¿no? Pero no puedo contestar la parte administrativa de esto, ¿no? Claro. No, pero sí, como proyecto suena bastante interesante. No, como proyecto es fantástico. He colaborado con personas que tienen que ver con cognición, con reconocimiento de imágenes, estructuras, que si está en punto crítico, no crítico, una pintura o cosas estilo. En fin, ahorita estoy en una parte de lo que hemos estudiado, por la parte de la música hemos estudiado cosas también en términos de distribuciones de probabilidad. Pero sí, son temas que, de hecho, el estudiante que hizo este trabajo conmigo sacó el doctorado en física. Y pues sí se aceptó dentro de la física que se hiciera un trabajo a este nivel sobre música. Y yo creo que las barreras que tradicionalmente hemos tenido sí se han suavizado. Y que entonces se ha promovido el poder tener trabajos multidisciplinarios. Así es, así es. Muy interesante. Pues doctor Gustavo Martínez, muchísimas gracias por la plática.